Estás vivo. Pon tu mano en el pecho. Siente cómo late tu corazón. Inhala. Siente el aire ingresando hacia tus pulmones. Tienes vida, pero te es necesario morir. No me refiero a la muerte de tu cuerpo, por lo menos por ahora. De la misma manera como la semilla de trigo debe caer en la tierra y morir para producir mucho fruto, debes morir a los deseos egoístas y destructivos para producir mucho fruto. Si mueres a tu ego, a tu orgullo y llegas al momento de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él dará vida abundante a tus buenos deseos. Muere y avanza hacia la vida eterna. Disfruta aquí y ahora de la plenitud que Jesús ofrece. Si nuestra confianza está puesta en Jesús, el que se entregó por amor en la cruz, el mismo que resucitó y venció a la muerte con poder, el que ascendió con toda gloria al cielo, entonces encontraremos en Jesús la vida en abundancia que Él nos ofrece. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Demos otro aplauso al Señor por la vida de los jóvenes y las personas que trabajan en producción para poder desarrollar este tipo de material que pretende iniciar esta nueva serie, Vida en Abundancia. ¿Saben qué? La muerte es vencida y por eso usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Yo estoy agradecido, hoy estamos aquí en este lugar, usted está en los puntos, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, por pura gracia y misericordia del Señor. Y es cierto que en estos tiempos, por cierto, nos preparamos para recordar un evento de suma importancia, de suma trascendencia, que nos recuerda la pasión, nos recuerda la muerte y también nos recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un tiempo donde yo espero que podamos volver a las Sagradas Escrituras y podamos meditar en la importancia del fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin pasión no hay muerte, sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no tenemos esperanza de vida eterna. Y mi anhelo es que tanto ustedes como mi persona podamos tener la misma actitud que tuvieron los griegos, que allá en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, verso 21, le preguntaron a Felipe lo siguiente: Señor, queremos conocer a Jesús. Y es interesante porque la palabra griega para conocer, ver, es algo que significa profundizar en demasía. Literalmente algunos expertos han dicho que podemos traducir ese término con la idea de entrevistar a Jesús para corroborar todo lo que se había dicho acerca de él. Si usted recuerda el capítulo 12, lo que se está conmemorando es la fiesta del Pesaj, o la Pascua. Y la Pascua es la liberación que hace Dios con su pueblo después de 400 años de represión y de esclavitud para experimentar la libertad, la gracia y la misericordia del Señor. Y por eso se constituyó en una fiesta sumamente importante, no solo para el pueblo de Israel, sino para muchas personas que eran consideradas helénicas, griegas o que venían del mundo del vasto imperio romano y tenían una cierta admiración por la moralidad o el monoteísmo judío. Los expertos han dicho que estos griegos no eran prosélitos. Un prosélito es aquella persona que básicamente no solo acepta el monoteísmo judío, sino también se dedica a practicar los ritos de la ley o las tradiciones del mundo judío. Y sin embargo, el texto bíblico solamente nos dice que eran hombres que querían averiguar acerca del Señor Jesucristo. Por eso se les da el título de temerosos de Dios, o hombres y mujeres que están dispuestos a conocer más acerca del Señor Jesucristo. Así que mi anhelo en estas fechas, mi anhelo que a través de esta serie usted y yo podamos conocer a profundidad a Jesús de Nazaret. ¿Saben por qué? Porque Él es la fuente de vida, porque no solo es el pan, la resurrección, la puerta para poder entrar a la vida eterna, sino también porque se constituye en la medida de todas nuestras acciones. Más que tener un tiempo de vacaciones, que es importante, yo esperaría que cada día nosotros podamos meditar, podamos indagar y podamos profundizar en la vida, en la obra y el mensaje de Jesús de Nazaret.
¿Quieren conocer a Jesús? Yo quiero. ¿Cuántos de ustedes anhelan conocer al Padre? Anhelan conocer al Hijo. Anhelan conocer las acciones que nos permiten vivir en esperanza y en esperanza de vida eterna. Así que ese anhelo que yo tengo y que espero que también sea un anhelo de ustedes es esa actitud que deberíamos tener. Como los griegos dicen a Felipe, Señor, queremos conocer a Jesús. Yo espero que esta serie nos ayude a poder conocer más a nuestro Señor y de esa manera experimentar vida en abundancia. ¿Quieren tener vida en abundancia? ¿Cuántos quieren? Todos queremos tener vida en abundancia, pero hay algo que tenemos que hacer: conocer más a nuestro Señor. En la medida en que conocemos más a Jesús, más vida en abundancia tenemos en Él. ¿Y saben qué? Esto es de suma relevancia, porque si no conocemos a Jesús, van a venir muchas imágenes distorsionadas de Jesús. Así como en el pasado han existido imágenes, por ejemplo, con la idea de que Jesús es un revolucionario político, es un mago esenio, es un mago gnóstico. Algunos han atrevido a decir que simple y sencillamente es un rabino o un protofariseo, o básicamente un esenio que proviene nada más y nada menos que de la comunidad de Qumran, y lo que trae es revolución para oponerse al vasto imperio romano y socavar la cultura helénica. Otros han dicho que Jesús solamente es un predicador escatológico, o algunos han representado a Jesús simple y sencillamente como un bonachón o una buena persona. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? ¿Por qué es importante tener la actitud de los griegos para indagar, para profundizar el mensaje de Jesús, para no distorsionar la correcta referencia que nos da la palabra del Señor acerca de quién es Jesús de Nazaret? Lo digo porque todos recordarán ustedes la famosa película de Franco Zeffirelli. 6 horas y media viendo esa película en Semana Santa. Los que están más viejitos como yo se recordarán de esa película porque mi abuelita me la ponía a ver casi completa. Y hay que no la viera completa. Pero ¿saben qué pasó? La gente, a ver la película de Franco Zeffirelli, el actor Robert Powell, una vez que salía a las calles, la gente le quería prender velas, lo adoraba y lo exaltaba. Porque cuando no tenemos un claro concepto de Jesús, terminamos adorando y exaltando la figura de Jesús. Y yo entiendo que en estos días hay una excelente obra cinematográfica como Los Elegidos. Yo le invito a que la vea, pero no se olvide que es una obra cinematográfica. No se olvide que Jesús no es solamente una persona buena o un bonachón. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo del Hombre, el Hijo de David. No es simplemente un bonachón. Por eso creo que es una tremenda oportunidad para que usted pueda apreciar esta obra cinematográfica, pero también para que tome el texto bíblico y corrobore si esa obra cinematográfica realmente es fiel a la palabra del Señor. Porque si no, vamos a terminar idolatrando al personaje de esta obra cinematográfica y no al Jesús de las Escrituras. Mi oración, por cierto, es que el actor que representa a Jesús pueda llegar a los pies del Señor, porque Él ha declarado oficialmente que es un agnóstico. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque cuidado cuando comenzamos a exaltar las obras cinematográficas y no a darle lugar a las Sagradas Escrituras para desvirtuar el mensaje de Jesús. Un ejemplo. Presentan a Juan como un psicótico o un loco. Y cuando uno estudia la realidad del contexto de esa época, Juan era un ascético que era muy probable que estaba muy emparentado a las altas disciplinas de la comunidad de Qumran. Estudiando las obras de la época y estudiando las Sagradas Escrituras, uno puede entender y uno puede comprender muy bien quién era Juan y quién era Jesús de Nazaret. Jesús no solamente es una persona buena, Jesús es nuestro Señor, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo. Y solo la palabra de Dios nos enseña ese principio fundamental. Solo la palabra del Señor nos da el fundamento para poder ver cualquier obra teatral o cualquier serie cinematográfica de la industria contemporánea. Porque si no tenemos y no versamos nuestra perspectiva de Jesús en la palabra del Señor, vamos a cometer un error de exaltar obras que muchas veces desvirtúan el mensaje de la palabra del Señor. ¿Amén? Excelente. No lo estoy regañando,
pero siempre es bueno tener una clara concepción de quién es Jesús. ¿Y saben por qué? Porque las correctas imágenes de Jesús nos enseñan lo siguiente. Su entrada al mundo fue extraordinaria. Su vida sin pecado fue extraordinaria. Sus milagros fueron extraordinarios y siguen siendo extraordinarios. Su sentido de distinción de los demás seres humanos fue y es extraordinaria. Sus palabras y enseñanzas fueron extraordinarias. Su influencia universal sigue siendo extraordinaria. Su muerte y su resurrección fueron y serán siendo extraordinarias. Él es nuestro Señor. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Porque de eso predicamos en Iglesia Vida Real. De eso nosotros queremos hacer famoso el nombre de Jesús. Y todo ello, ¿saben para qué? Para revelar al Padre, Juan 1:18, para cumplir con las promesas divinas, Génesis 3:15 o Isaías 9:6 o Miqueas 5:2, para ofrecer el sacrificio perfecto por el pecado, Isaías 53, versos 5 al 12, o Marcos capítulo 10, verso 45, para también ser nuestro modelo en todo sentido, tal cual como lo expresa el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 21, o Juan en su primera carta en el capítulo 2, verso 6, o el Evangelio de Juan en el capítulo 13, verso 14, pero también para destruir las obras del diablo, primera de Juan 3, 5 u 8, o Juan 12, 31, 14, 30, para identificarse con la humanidad, Juan 1, 14 y Hebreos 2, capítulo 17, verso 18. Él es nuestro Señor y Él es la invitación que queremos hacer para que nosotros podamos conocer que Jesús no es solamente un bonachón. Jesús no solamente es un revolucionario político. Jesús no solamente es un protofariseo o un simple maestro de moral. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios y Dios mismo. Su obra es extraordinaria. Su mensaje es extraordinario. Sus palabras dan esperanza de vida eterna. Eso predicamos, eso enseñamos y ese es el filtro que tenemos que tener a la hora de evaluar cualquier obra cinematográfica, cualquier libro que sea extra a las Sagradas Escrituras o cualquier lineamiento inclusive de lo que yo pueda decir aquí parado frente a la figura de Jesús de Nazaret. Aprendamos a cotejar todos esos indicios y todos esos elementos con las Sagradas Escrituras, que es la fuente de nuestra vida y la fuente de la revelación de Dios. Sin embargo, volviendo al capítulo 12, verso 21, el anhelo del deseo de conocer, entrevistar e indagar acerca de Jesús de Nazaret seguía siendo un elemento distintivo de estos griegos. Y es interesante porque no podemos dejar de recordar que Jesús está terminando su ministerio público para iniciar los famosos discursos personales dirigidos a su discípulo en el aposento alto, en vísperas de llegar a su pasión, a su muerte y posteriormente a su resurrección. Todos recordamos que antes de la aparición de estos griegos que buscaban a Jesús, el Señor Jesucristo había sido recibido de manera triunfal a Jerusalén, y es un acto que nosotros remembramos en las Sagradas Escrituras, y no es menos cierto que toda esta realidad está apuntando a la situación que le va a dar sentido a nuestra esperanza de vida eterna. Lo que me llama a mí la atención en el texto bíblico, según Juan capítulo 12, verso 22, es que Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y nosotros leyendo los capítulos anteriores, esperaríamos que Jesús buscara a los griegos y le respondiera las inquietudes que tenían ellos acerca de Jesús de Nazaret. Sin embargo, me llama mucho a mí la atención porque dice las Escrituras que Jesús les dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12, 23. La Pascua estaba próxima y Jesús por primera vez anuncia su muerte. Y a mí me llama más la atención porque aparece un texto bíblico que puede resultar muy paradójico para nosotros. Porque el verso 24 dice lo siguiente: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo así, Señor?
Si se supone que si un grano cae en la tierra y se pudre o muere, no va a dar fruto. Eso es la lógica. Y tú me estás exponiendo que resulta que muriendo es como se gana, muriendo es como se triunfa, muriendo es como se da esperanza de vida eterna. Pues precisamente así es. Y por eso Jesús se compara con un grano de trigo a sí mismo. Para muchos, la muerte es una humillación. Sin embargo, para Jesús es el paso para entrar a la gloria y darnos esperanza de vida eterna. Por tanto, es necesario la muerte del grano para que haya cosecha. Sin la muerte de Jesús, no hay cosecha de esperanza de vida eterna. El grano de trigo es una paradoja donde solo a través de la muerte se logra una productividad real. Eso significa que es necesario morir para tener vida. Y no podemos olvidarnos que la muerte, y más aún la muerte en la cruz, era una vergüenza en la antigüedad clásica. Y sin embargo el Señor Jesucristo la anuncia a sus discípulos. Y posiblemente los griegos que estaban alrededor escucharon que era necesario, que su hora ha llegado. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por usted, por mí. Era necesario que el Señor experimentara el dolor, el quebranto y la muerte en la cruz para limpiarnos de toda maldad y de esa manera usted y yo tengamos vida eterna. El precio no lo pagó usted, el precio no lo pagué yo, el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo por pura gracia, por pura misericordia y por puro amor a todos los que estamos aquí en este lugar y a todos los que están en los puntos y a todos los que están en las diferentes plataformas, redes sociales, radio y televisión. Es por pura gracia. El Señor pagó el precio por puro amor y por eso, Señor, te damos esta ofrenda de palmas, porque solo fue tu gracia, solo fue tu amor que nos declara justos, que nos declara libre y que nos invita a comprender y entender que era necesario que el grano de trigo muriera, se pudriera, fuera humillado, fuera maltratado, fuera socavado, fuera escupido, fuera simple, sencillamente maltratado, para que tú entendieras los dolores que hay en nuestros corazones. Porque cuando usted sufre, Él ya ha sufrido. Cuando usted está dolido, Él ya ha pasado por el dolor. Cuando usted está en depresión, Él también ha comprendido la congoja en el huerto del Getsemaní. ¿Depresión? No, ¿cómo va a ser posible? Un cristiano no se puede deprimir. Lea 150 salmos y se va a dar cuenta que David era una de las personas más deprimidas que encontramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, él encuentra consuelo porque entiende que al final del día el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y Jesús comprende eso. Jesús comprende eso. Pero no solo lo comprende conceptualmente hablando, lo comprende como una realidad encarnizada y encarnada en su propia vida. Jesús entiende su dolor. Jesús entiende su depresión. Jesús aún comprende nuestros fracasos y por eso Él experimenta el dolor, el quebranto y la muerte por amor a todos nosotros y a toda la humanidad. ¿Por qué no damos otra ofrenda de palma al Señor? Porque esto es precioso, esto es maravilloso. Y por eso la analogía del trigo ilustra este principio. La muerte es el camino a la vida. La muerte es el camino a la vida. Y esa ilustración nos deja a nosotros por lo menos 3 principios importantes. Esto era la introducción. Yo quiero compartir con ustedes 3 principios importantes de suma relevancia, porque si algo nos enseñan las Sagradas Escrituras es que precisamente muriendo es como nosotros podemos resucitar. Y la gran pregunta es, ¿a qué cosas tenemos que morir? ¿Cuáles son esas cosas que nos impiden avanzar en la vida? ¿Cuáles son esas cosas que no nos permiten poder estar felices, sino más bien nos mantiene acongojados, preocupados, destruidos, maltratados? Nos sentimos desechados por esta sociedad.
Pues yo quisiera compartir estos 3 principios para que podamos aprender a vivir vida y vida en abundancia. E insisto y vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren vivir vida en abundancia? Yo quiero vivir vida en abundancia. ¿Y saben qué? La única forma para poder lograr tener vida en abundancia es a través de Jesús. Solo por medio de Él tenemos vida en abundancia, porque la muerte es vencida. Por eso, en primer lugar, para vivir en abundancia es necesario morir a nuestros egos. Para vivir en abundancia es necesario morir a nuestros egos. Y por eso el Señor Jesucristo, dialogando en el mismo capítulo 12 con sus discípulos, con la gente que estaba alrededor en el contexto de la fiesta de la Pascua, la celebración que recuerda la esclavitud y la liberación por parte de Dios por gracia y misericordia, les dice el Señor Jesucristo en el verso 25: el que ama su vida, o las cosas que tienen esta vida, o las posesiones que tienen esta vida, o los logros que tienen esta vida, o el título que tienen esta vida, ¿qué dice el texto? La perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. La persona que se aferra a su propia vida, la perderá. Y cualquier cosa en la vida que no considera el Señor, ¿saben qué? Puede convertirse en un ídolo, incluyendo las metas, los intereses. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan a que aprendamos a morir a nuestro yo, para poder exaltar el nombre del Señor, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1 al 14. Es más, el propio Pablo dice en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué son esas cosas que a usted y a mí nos hace sentir mejor que los demás? ¿Qué son esas cosas que a usted, a mí, hacen elevar y exaltar nuestro ego y nos permite socavar el nombre del Señor? Ahí lleva Gonzalo Chamorro. ¿Cómo sabe ese tipo? Y a mí se me para el pecho. Un joven una vez me dijo: Gonzalo, ¿puedes orar por mí? Con mucho gusto. ¿Cuál sería la oración? Quiero tener la mente que tú tienes. ¿Quieres volverte loco? Y yo oré por él. Y mi oración fue: Señor, yo te pido que este joven que va a empezar sus estudios, le sea profundamente difícil el proceso de adquisición de conocimiento. Es más, Señor, te pido que haya momentos donde él ni siquiera tenga dinero para estudiar. Señor, que en el proceso también pase crisis financiera. Y el muchacho me mira. Y que cuando crea que haya logrado un título académico y crea que sabe algo, tú puedas humillar su corazón y que él pueda entender que el conocimiento por sí solo envanece si no glorifica el nombre del Señor. Queremos exaltar nuestros egos. Al final, nuestros egos es el vacío que hay en nuestro corazón. El ego son los golpes que hemos sufrido en la vida. ¿De qué iglesia eres? Soy de Vida Real, la iglesia más relevante de Guatemala. Si usted ha dicho eso, estamos haciendo mal el trabajo. Porque si existe esta iglesia, es para exaltar el nombre del Señor, no el nuestro, no el suyo. Porque nuestra identidad está en Cristo, no en el ego de nuestros logros.
Es más, la identidad está en Cristo, no en su empresa, no en el título académico. ¿Saben por qué? Porque si fracasamos, recuerda que la empresa en la que se perdió, no usted. Vuelvas a parar. Si usted dice, no he podido lograr mi título académico, mi carrera ha sido truncada porque tuve que hacer otras cosas para que mis hermanos estudiaran. Si se truncó su carrera, fue la carrera, no usted. Porque nuestra identidad está en Jesús. Él restaura nuestras vidas. Pastor, el barco se hundió. Fue el barco que se hundió, no el marinero. Porque Jesús nos saca a flote. Es triste pensar que nuestra identidad está en el crédito que nos dan los demás. En el barco, en la casa, en la empresa, en tus logros. Es más, a veces abrimos hasta iglesias por ego, porque no estamos de acuerdo con lo que dice esta persona de la sana doctrina, y vamos a abrir esta iglesia que es mucho con más sana doctrina que esa iglesia pecadora. Y estamos abriendo iglesias por ego. Cuando en este mundo pareciera que hay más denominaciones que niños felices. Algo anda mal. Yo quiero vivir una vida en abundancia. Y yo quiero que usted también viva una vida en abundancia. Pero viviremos abundantemente en la medida en que aprendemos a morir a nuestros egos. Somos lo que somos por pura gracia y misericordia del Señor. No es más que eso. Tenemos lo que tenemos por pura gracia y misericordia del Señor. Y si Dios nos ha prosperado es porque a Él le ha placido. Y si Dios nos ha bendecido con una familia linda es porque Él nos ha bendecido. Pero pastor, yo no pude estudiar porque tuve que trabajar para apoyar a mis hermanos que estudiaron. Me siento frustrado. No pasa nada. Cristo pagó por eso en la cruz del Calvario y Él te quiere restaurar, te quiere redimir. Pon eso en la cruz. No se olviden nunca que ningún bebé nace por el logro de sus resultados. El nacimiento ocurre por gracia y el nacimiento espiritual ocurre por gracia. Por eso Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por pura gracia y misericordia del Señor que usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. ¿A qué tenemos que morir para poder resucitar? ¿Qué tenemos que dejar para poder exaltar el nombre del Señor? Por eso Pablo le escribe a Timoteo diciendo en el capítulo 3, verso 2 al 4, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismo, el ego, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Sabio sería que con esta serie y en esta Semana Santa volvamos al Evangelio de Jesús, porque solo en Jesús hay vida y vida en abundancia. Y Señor, te damos esta ofrenda de palmas, porque personalmente he de confesarles, y estoy aquí como quizás uno de los más pecadores de este mundo. Sí, a veces he tenido la actitud del fariseo frente al publicano. Señor, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, que no saben leer el texto hebreo, ni el griego, ni latín pueden hablar. Ni tienen las fechas de la historia en sus mentes. Señor, te doy gracias porque
no soy como este publicano. Es más, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. El publicano lejos, alzando sus ojos al cielo, solo golpeaba su pecho. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué tal si volvemos al Evangelio y volvemos a ser humildes? ¿Saben por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero cualquiera que se humilla será enaltecido. Si vivimos, por Él vivimos, y si morimos, por Él morimos. Segundo, no solo entendemos que para vivir en abundancia es necesario morir a nuestro ego, sino también para vivir en abundancia es necesario morir a nuestros ídolos. Federico Nietzsche, a finales del siglo XIX, en su libro El crepúsculo de los ídolos, y no porque esté de acuerdo con las conclusiones de Nietzsche, pero dio una puntalada muy acertada. Él dice, en este mundo hay más ídolos que esperanzas, hay más ídolos que realidades. Y por eso Tim Keller, en su obra que yo les recomiendo, Dioses que fallan, las promesas vacías del dinero, el sexo y el poder, y la única esperanza verdadera, dice lo siguiente: todo lo que se vuelve más importante que Dios se convierte en un ídolo esclavizante. Según este paradigma, podemos detectar a los ídolos observando cuáles son nuestras emociones más sólidas, que nos ponen incontrolablemente furiosos. La pérdida de mi equipo de fútbol, que no llegó mi candidato político a la presidencia. ¿Qué es eso que nos pone no solo furiosos, sino también ansiosos o abatidos? ¿Que no logramos la meta que habíamos establecido en nuestro proyecto? ¿Que nos tortura con una culpabilidad de la que no podemos librarnos? Y los ídolos nos terminan controlando, dice Timothy Keller, dado que sentimos que si no los tenemos, la vida carece de sentido. Y la pregunta que tenemos que hacernos en estos momentos es no solo aprender a contrarrestar nuestros egos, sino saber cuáles son nuestros ídolos que nos están apartando de vivir una vida abundante. Y cuando escuchamos la palabra ídolo, generalmente se nos viene a la mente las estatuas o las imágenes. Y algo de eso hay en las Escrituras. De hecho, Pablo en Hechos 17:16 dice que mientras él esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. De hecho, el Partenón, que estaba dedicado a Atenas, estaba a lo largo de todas las calles del Areópago o el Ágora. Pero también habían otras representaciones: Afrodita, la diosa de la belleza; Ares, el dios de la guerra; Artemisa, la diosa de la fertilidad y las riquezas; Hefesto, el dios de la artesanía. Y aunque nuestra sociedad contemporánea no tiene ese tipo de imágenes necesariamente, no es distinta de las antiguas. Cada cultura tiene sus sacerdocios, sus tótems o sus rituales. Es posible que ya no nos arrodillemos a Afrodita, pero hoy, tristemente, son muchas personas que caen en depresión y en trastornos alimenticios porque sienten una preocupación desmedida por su imagen física. Es posiblemente que no encendamos incienso a Artemisa, espero yo. Pero cuando el dinero y la carrera profesional alcanzan dimensiones cósmicas, realizamos una especie de sacrificios de niños, olvidando y dejando a nuestra familia de lado o a la comunidad para alcanzar un logro que nos obnubila.
Por eso Pablo dice en Colosenses 3:5, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque eso es idolatría. El propio profeta Ezequiel reconoce en el capítulo 14, verso 3, que estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y por eso Tim Keller nos dice que lamentablemente somos una fábrica de ídolos. ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Qué es eso que está haciendo que nos mantenga desgastados, ocupados y no nos permite darle el lugar al Señor para poder vivir una vida en abundancia? Por eso, en Éxodo capítulo 20, verso 4 al 5, y específicamente del verso 2, dice la palabra: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto nos lleva a preguntarnos quiénes son esos dioses ajenos, y la respuesta inmediata es: no te harás imagen ni ninguna semejanza, lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es más, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Quién es tu ídolo? ¿El pastor de punto? ¿El futbolista de turno? ¿El cantante cristiano que llega a dar conciertos y nos obnubilamos por querer tener una fotografía con él? Porque sentimos que si logramos una fotografía con él, la podemos subir a nuestro Instagram y eso nos va a dar posiblemente 150 likes y eso va a aumentar nuestro ego. ¿Qué es eso que a usted le hace perder el tiempo de poder aprender a vivir una vida en abundancia? No solo luchamos con nuestros egos, hay que morir también a los ídolos contemporáneos de este mundo que están socavando el espíritu cristiano. Y por eso es importante que volvamos a lo esencial, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un buen tiempo. La Semana Santa no solo es una actividad que recuerda tradiciones, que recuerda eventos, que nos da la posibilidad de vacacionar o tener un espacio familiar. La Semana Santa es un buen tiempo para recordar que muriendo aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo y muriendo a nuestros egos, más bien encontrándonos con Jesús, obtendremos vida y vida en abundancia. El Señor ya pagó el precio, pero también la metáfora de Juan capítulo 12 nos enseña que usted y yo tenemos que pagar un precio, morir a nuestros egos, pero también morir a todas aquellas cosas que están apartándonos del verdadero sentido de ser cristianos, de ser hijos e hijas de Dios. Amén. Y finalmente, para vivir en abundancia es necesario morir a nuestra comodidad. Volviendo al capítulo 2 en el verso 26, el texto bíblico dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y vean qué interesante, porque ser un siervo de Jesús es aprender a seguirle. Muchos de los discípulos originales de Jesús ciertamente le siguieron y dieron su vida por la causa de Jesús. De acuerdo con la tradición, los primeros discípulos fueron martirizados y asesinados por la causa de Jesús. Así que la palabra de Jesús era tanto una profecía como una promesa. Sus verdaderos discípulos son aquellos que le sirven, le siguen en su humillación y más tarde en honor y gloria. Por eso la palabra del Señor en Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué hay que hacer? Sígame. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido.
Romanos 12:11, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Y Marcos capítulo 10, verso 45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Queremos vivir una vida en abundancia? ¿Sí o no? Muramos a nuestros egos. Aprendamos a morir a nuestros ídolos. Pero ¿saben qué? Por sobre todas las cosas, aprendamos a morir a nuestra comodidad. Porque quien quiere ser grande en el reino de los cielos no es por su título, no es por sus logros, no es por sus ganancias, ni por los éxitos de este mundo, sino por el simple anhelo de querer servir al Señor por pura gratitud a causa de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabio es en estos tiempos recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Recordar que su venida es extraordinaria, que sus palabras son extraordinarias, que sus milagros son extraordinarios. Sabio es recordar en estos tiempos que su amor por aquellos desvalidos, deprimidos, acongojados, frustrados, defraudados con la vida, es una realidad que Él la entiende. Es una situación que Él ha experimentado. Y por eso Él nos está llamando a recordar que su muerte no es en vano. Su muerte da mucho fruto, mucho fruto. Y estoy aquí terriblemente enfermo. Tengo un problema de salud serio. Pero para mí es más importante decirles este mensaje que aún mi propia salud. Por eso muramos a nuestros egos. No se trata ya de nosotros, se trata de Él. Dejemos todas esas cosas que nos impiden avanzar en nuestra vida cristiana, porque se trata de Él. Dejemos la comodidad, porque se trata de Él. Pastor, me cuesta, no puedo, estoy frustrado. El Señor te entiende, te quiere abrazar, te quiere restaurar, te quiere recibir. Él te entiende, Él te entiende, porque un justo dio su vida por ti y por mí. Y por eso lo único que nos queda es aprender a amar la vida. Y para amar la vida es necesario morir a todas aquellas cosas que nos apartan de la manera correcta de vivir. Nuestros egos, nuestros ídolos y nuestra comodidad. Hoy es tiempo de volver a la casa del Padre. Hoy es tiempo de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Yo quiero orar por ustedes y yo ruego que ustedes oren por mí. Porque no me quiero cansar de predicar el mensaje del Señor para exaltar su nombre, aún en medio de mis dolencias. Como yo anhelo también que usted no se canse de vivir para el Señor. Yo espero que realmente hoy sea un tiempo en el cual nosotros podamos recordar y volver a la esencia del Evangelio y decir:
solo Jesucristo basta. Solo Jesucristo basta. Es por medio de Él y nada más que con Él es que usted y yo tenemos vida y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Solo Jesucristo basta. Él es extraordinario. Aprendamos a morir a nuestros egos. Dejemos la idolatría, la comodidad y proclamemos en todo lugar que solo Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tenemos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y esa es la esperanza que tenemos en Él, que Él nos da vida y una vida en abundancia, y que solo al estar tomados de su mano experimentaremos ese acompañamiento que nos da la esperanza de seguir adelante y de estar un día ante Él rindiendo todo lo que somos. ¿Para quién lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque Él prometió estar con nosotros y darnos una vida llena de bendiciones, una vida llena de amor, una vida llena de esperanza, y sobre todo saber que Él es más que suficiente para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si le dices allí: tú eres más que suficiente para mí, aun cuando tenga adversidad, dificultad o frustración? Tú me has dado una vida en abundancia y hoy quiero experimentarla en mi corazón. Quiero llenarme de tu presencia y quiero estar, Señor, allí donde solo tú puedes colocarme, Señor, para estar delante de ti cada día, cada mañana, en cada instante, en mi trabajo, en la universidad, con mis empleados, siendo yo empleado tal vez, en ese hogar, en ese alquiler, en esa renta, donde quiera que yo esté. Señor, quiero que tú estés delante de mí como poderoso gigante, que vayas y nos des, Señor, eso que nos hace estar firmes y confiados de que no estamos solos, y que tu amor y tu misericordia nos acompañará cada día, porque ese fue el objetivo de tu sacrificio. Yo lo creo, Señor,
en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si duplicas esa ofrenda de palmas al Señor? Y en ese mismo carácter, adorando al Señor. ¿Verdad que es delicioso adorar al Señor por unos momentos? Puedes tomar tu lugar. Hoy tengo el gran privilegio y el regalo de ministrar y seguir con la adoración a través de nuestras ofrendas, diezmos, primicias. ¿Sabes por qué nosotros ofrendamos aquí en Vida Real? Primero, ofrendamos porque estamos agradecidos con Él, porque es una muestra de dar a nosotros, a Él, de lo mucho que Él nos da. En segundo lugar, ofrendamos porque Él es el que nos permite a nosotros generar esa riqueza. De alguna forma en nuestro negocio como empleados, tal vez en un negocio personal o prestando algunos servicios, pero esto es gracias a que el Señor nos da la fuerza, la energía, la estrategia para poder hacer esas riquezas. Y por último, ofrendamos para obedecer el mandato de proveer a la casa del Señor y que haya alimento espiritual en ella. Yo quiero leerte lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante ese juramento. ¿Qué tal si por un momento cierras tus ojos allí y que sientas en tu corazón? Yo te invito a que lo hagas conmigo hoy. Que el Señor te inspire, te motive a estar agradecido con Él hoy, y que esto sea parte de tu adoración. Te cantamos, adoramos, glorificamos su nombre, pero no hay nada mejor como venir delante de Él y traer un poco de lo mucho que Él nos da, porque hemos comprendido de que no hay nada mejor que al estar en su presencia podamos sentir esa plenitud de gozo, de esperanza y de fe. Padre, te damos gracias esta mañana. Qué privilegio estar delante de ti. Y hoy, Señor, que traigo mi corazón ante ti, Padre, permíteme que la generosidad no sea una obligación, sino que sea un fruto que me ayude a entender de que cuando traigo lo que tú me has permitido producir ante ti, tu Señor, estás diciéndome que yo soy tu hijo y que puedo hacer mucho más para tu reino. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora te invito a que pases aquí al frente. Acá están los buzones, y si quieres hacerlo de manera virtual, en pantalla aparecerán las cuentas en las que puedes hacer un depósito o una transferencia. Tal y como somos, nos amó.